Ya. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿me escuchan bien? ¿Cómo es chicos? ¿Me escuchan bien? ¿No me escuchan? Muchas gracias, sí, se lo Sí, escucha. Aubrey. Ah, ya, ¿Qué ya. tal, Auxi? Sí, se escucha. Dale. Ya, gracias. A ver, lo siguiente, antes de avanzar ahora, el Inge les ha mandado un mensaje, ¿verdad? Que dice el 30. Entonces, creo que vamos a tener que adelantar la entrega de su proyecto para el sábado 30 en este caso, porque esta mañana nos mandó un mensaje a todos los auxiliares, tanto a los de Topo como los de CAR y nos dijo que va a estar presente. No sé qué tan cierto sea, pero él está pidiendo eso, ¿no? De que se recojan los proyectos y él también quiere ver el tema de sus proyectos. Por eso les dijo a los dos grupos, bueno, a los tres grupos de Topo y al grupo de Carre que la entrega del proyecto va a ser el sábado 30. ¿Ya? Eh, Ahora, lo que quería hacer más que todo ahora es indicarles más o menos cómo tienen que hacer su proyecto. Porque sí he copiado todos los que me han pasado sus planillas, las he tratado de unir, pero vieron, ¿no? Había del grupo de la Plaza General Román y de la Plaza del Maestro, habían algunos datos que faltaban. Ya. En cuanto a la plaza que realizaron en la Plaza General Román, si no me equivoco, la triangular que les dije, ustedes tienen una poligonal de 8 vértices, ¿no? Y esa es su poligonal base, pónganse ustedes. Voy a tratar de dibujar una poligonalcita. Digamos que esa es la poligonal. A ver, ¿cuántos vértices tiene esto? 4, 5, 6, 7. Falta uno. Ya. Digamos que esta así su poligonal base. ¿Ya? Estos de acá son mis estaciones, o bueno, las estaciones que tienen ustedes. Y ahora aquí hay un dato interesante que hicieron con el auxiliar Miguel. En un examen pasado, el ingeniero les dio ángulos horizontales pero externos. Y es justamente los que han calculado ustedes. Digamos que esta es mi estación A, estación B, estación C, estación D, estación E, estación F, estación G y estación H. ¿Ya? Son mis 8 estaciones, o bueno, las 8 estaciones que ustedes tienen. ¿Qué es lo que sucede? En un examen pasado, el INGE les dio los ángulos horizontales pero externos. ¿Qué significa eso? En los que hicieron la plaza General Román, no estoy muy seguro que sea General Román, creo que sí. Lo voy a colocar entre paréntesis triangular, ¿ya? Para que se entienda mejor. Triangular. Los que trabajaron en esta plaza sacaron los ángulos internos, o los ángulos horizontales, perdón, pero los externos, los de aquí afuera, ¿ya? Esos ángulos fueron los que sacaron, los que radiaron en esta plaza. ¿Qué es lo que sucede? Cuando ustedes trabajan para hacer la corrección, en este caso de una poligonal base, de una poligonal cerrada en este caso, nosotros tenemos que trabajar con lo que es los ángulos horizontales, pero internos, los de acá. ¿Qué es lo que tienen que hacer todos los grupos en este caso que han trabajado en esta plaza triangular? Lo que tienen que hacer es a los ángulos horizontales que tienen, digamos que esto es 290 grados, ese ángulo externo que tienen ahí, les restan 360 grados. 360 grados
menos, no, perdón, está exagerando este ángulo. 180, 200, 220 grados, digamos, ¿ya? Si se dan cuenta, el ángulo interno horizontal que ustedes requieren para hacer su corrección angular, porque la corrección angular se realiza dentro, o sea, con los ángulos internos de la poligonal, entonces ahí ustedes lo que tienen que hacer es restar a 360 grados ese ángulo externo que ya tienen, que han calculado o que han levantado con el equipo topográfico. Por lo tanto, vamos a decir que el ángulo de acá va a ser 360 grados menos 220 grados, lo cual es igual en este caso a 140 grados. Y el que tienen que usar es este valor de 140 grados, ¿ya? Y de la misma forma que tienen que hacer en todas las estaciones, ¿ya? Calcular los ángulos internos. Ahora, para hacer el tema de los cálculos de azimuts, los que tienen en la Plaza General Román, han hecho lo siguiente. Digamos que se han estacionado en A, han hecho 0 grados en la estación anterior, ¿ya? Y han levantado ese ángulo horizontal externo. Y aquí tienen la lectura de que ese ángulo es 200 grados, digamos. Y cuando hagan ustedes radiaciones, van a tener el azimut de acá. Van a tener el azimut de... Por si no quiere venir esa flecha acá. Ya, disimulo. Tienen el azimut de este punto de acá, de A hacia B. ¿Cómo van a calcular los azimuts de las radiaciones? Los azimuts de las radiaciones, en este caso, digamos que estos son 40 grados. El azimut digamos que son 40 grados de A hacia B. Entonces, si ustedes han visto un punto que se encuentra por acá adentro, caramba, un punto tenemos ahí y han visto hacia ese punto. Ya ese es un punto radial. ¿Cuál va a ser su azimut en ese caso? ¿Alguien tiene alguna idea, alguna sugerencia, algún comentario ahí? ¿Cuál sería el azimut a este punto radiado? Ángulo horizontal más 40 grados. Sí, pero no te olvides que en este caso, por ejemplo, en estos los que han hecho en la Plaza General Román, han hecho 0 grados en la estación anterior. O sea, tienen el azimut de este otro punto. O sea, tienen 0 grados acá y todos los ángulos los han barrido en ese sentido, de 0 grados hacia allá. Ahorita para este lila, por ejemplo, que he dibujado, es toda esa vuelta. ¿No ve? Tienes ese ángulo horizontal. ¿No ve? Es diferente la figura. Cambia un poco en este caso. ¿No ve? ¿Alguna idea? No hay ideas, chicos. Yo diría que para ese punto sería el ángulo de ese punto que se mide la estación menos 180 grados. No siempre va a ser menos 180 grados. Si le dices 180 grados, tú estás sobreentendiendo que tienes acá una recta de 180, ¿ya? Lo que van a hacer en este caso, los que han trabajado en esta plaza, van a calcular
O sea, primero van a hacer la corrección lineal, digo, la corrección angular, perdón. Van a calcular los ángulos internos, como les dije, haciendo la resta o el complemento a 360 grados de los ángulos externos que ya tienen. Una vez que hacen la corrección angular, tienen un azimut de partida para cada grupo, si no me equivoco, ¿no? Miguel creo que les hizo hacer un azimut para cada grupo, ¿ya? Entonces, en base a ese azimut de partida, digamos que en este caso acá es 40 grados. En base a ese azimut, yo voy a empezar a calcular los azimuts en todos los puntos de acá, ¿ya? Y una vez que yo tenga estos azimuts, voy a calcular los azimuts inversos, ¿ya? Van a trabajar con los azimuts inversos en este caso. ¿Qué quiere decir eso? De acá digamos que este azimut era 80 grados, 80 grados de B hacia C, ¿ya? De A hacia B tenían 40 grados, ¿no? Aquí hacemos esto, extendemos nuestro eje y decimos, estos 40 grados que están acá se me van a repetir en este sector, 40 grados. Entonces, el azimut inverso va a ser 180 más 40 grados, lo cual nos da 220 grados. 220 grados para acá. Y ese azimut que he calculado ahorita, de 220 grados, es el que yo voy a usar para calcular los ángulos, digo, los azimuts de todos los puntos radiados. ¿Por qué? Voy a traer aquí un costadito la figura porque se ha medio que se ha agrandado, o se ha llenado, mejor dicho. Tengo acá mi estación B, estoy haciendo con A, tengo una recta hacia acá, acá se encuentra el punto B, y C se encuentra en este sentido, ¿ya? Mis ejes de referencia. Acá tenía los 40 grados, y aquí tengo el azimut inverso de B hacia A, que me dice que era 220 grados, ¿no? 180 grados más 40 grados porque se repite por ángulos opuestos al vértice. Luego, en el tema de las radiaciones. En el tema de las radiaciones, los que estaban parados acá en B han visto hacia A y han hecho 0 grados. Y han barrido los ángulos horizontales en ese sentido. Entonces, si yo tengo aquí un ángulo horizontal, digamos, hacia acá, tengo que ese ángulo horizontal son 50 grados, por decir. Tienen 50 grados. Entonces, el azimut de ese punto va a ser el azimut inverso que yo tengo de B hacia A, es decir, 220 grados, más esos 50 grados que son el ángulo horizontal que está yendo en sentido horario, lo cual me da un dato de 270 grados, ¿ya? ¿Se ha entendido cómo tienen que hacer su cálculo de azimuts o de azimuts de los puntos radiados? ¿Cómo es, chicos? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Puedo volver a Sí, explicar? ¿puede volver a explicar? Ya, lo voy a hacer de nuevo aquí abajo. A, el punto B está por acá y el punto C se encuentra hacia ahí. Aquí tenemos nuestros nortes. Ahora, les dije lo siguiente. Bueno, aquí ya va a cambiar el dato, ya voy a trabajar con otros datos. Este ángulo, bueno, este azimut de A hacia B, que sería mi azimut de partida, vale en este caso, digamos que 75 grados, ¿ya? El azimut de B hacia C yo tengo, porque voy a hacer mi corrección y mi cálculo de azimuts en base a ese de partida que yo tengo acá, ¿verdad? Entonces digamos que aquí tengo un azimut de 85 grados, ¿ya? Esos son mis azimuts de ida, ¿ya? Pero en cuanto al levantamiento que han hecho los que han trabajado en esta plaza, en la General Román, han hecho 0 grados en la estación anterior, es decir, se han parado en B, han visto hacia A y han hecho 0 grados ahí.
Haciendo eso, han conseguido ángulos horizontales en este sentido, porque todos los ángulos van en sentido horario. Entonces, al hacer ese cálculo de ese azimut, han conseguido el ángulo externo de la poligonal base, ¿ya? Digamos que yo tengo acá un punto visto desde la estación B, que se encuentra ahí el punto. Y tengo que esa es mi distancia horizontal. Caramba. Ese es mi punto radial, ya desde B. A este punto yo tengo un ángulo horizontal, haciendo 0 en A, de 50 grados. ¿Ya? Ese es el ángulo horizontal de este punto X1, digamos, o punto 1 ya. ¿Cómo voy a calcular el azimut de ese punto radiado? ¿No? Lo que tienen que hacer, repito, es calcular el azimut inverso de B hacia A. Una vez que llegan de B hacia A, van a tener acá un azimut, digamos, según mi gráfico, ahorita voy a dar un dato, 255 grados, ¿ya? Más o menos. No. Bueno, sí le he chuntado. El cálculo no era el chunte, por si acaso. Me ha salido, de pura chiripa, me ha salido el mismo dato. Este ángulo de 75 grados, este azimut de la estación A, por ángulos opuestos al vértice, se repite acá, ¿no ve? Entonces ahí yo digo que tengo 75 grados. Convirtiéndolo a azimut, a esos 75 grados yo le sumo 180 grados y me da estos 255 que les dije que me salió de chiripa. No me había fijado en eso, ¿no? Pero ese es el azimut inverso que van a tener ustedes de B hacia A. Ahora, cuando tienen ese azimut inverso de B hacia A, 255 grados, es mi base para todos los ángulos o para todos los puntos que se han radiado desde esta estación B. Por ejemplo, el azimut del punto 1, vamos a decir, azimut de 1 es igual a ¿qué? Es igual al azimut que yo tengo en la estación, el azimut inverso, porque con ese vamos a trabajar, es el que me está llegando hasta donde yo he hecho 0 grados de la estación B, ¿ya? 255 grados. Y el punto 1 tiene un ángulo horizontal de 50 grados, entonces le sumo 50 grados. Y lo cual me da en este caso 305 grados, ¿ya? De esa forma es el cálculo de los azimuts para los puntos radiados por los grupos que han trabajado en la Plaza General Román. ¿Ya? ¿Ahora sí se ha entendido? ¿Cómo es, chicos? ¿Se ha entendido? ¿No se ha entendido? Ahora sí, Ya. Con esa pequeña explicación, yo creo que las de la Plaza General Román ya van a poder empezar y trabajar hasta terminar su proyecto. ¿Ya? ¿O tienen alguna duda los de la Plaza? Así, Dime, disculpa, una consulta. dime. Ese punto cero, ese ángulo cero grados, estás parado en el B, ¿verdad? En la estación B, ¿verdad? En el Sí, vértice sí. B o en el Es que vértice A. está parado en la estación B, ¿ya? Han trabajado de esta forma, si no me tengo mal entendido, los de la Plaza Ah, General Román. es que yo recuerdo que he trabajado, yo estaba parado en la estación, por decir A, ¿verdad? Ya. Entonces, yo he cerrado respecto a la estación B, entonces he abierto el ángulo hacia el otro punto que queda de A más abajo. Más o menos así yo le he visto que trabajó, o he entendido que estaba trabajando así. A ver, vamos a Porque, revisar su planilla, porque según su planilla, lo que me han escrito es esta figura. Por eso yo le pregunté a Miguel y me dijo que sí habían trabajado de esta forma, entonces por eso quería explicarles. Pero, a ver, voy a revisar el grupo, deme un cachito. porque, a ver, yo me he parado era en la estación 3 por decir. Sí, de mi grupo era la estación 3 y 4. Yo me he parado en el 3, ese sería al 2. Sería del 2 he medido a la estación 3 un ángulo. ¿Cómo? A ver de nuevo. Me he parado en la estación 3, ¿no me? Y Ya, he seriado a la estación 2. Luego he metido el ángulo a la estación 4. ya.
Es que han hecho mezclado. Ahora sí. Ese sería el Ahora sí ángulo te interno, entiendo. ¿verdad? Ahora sí te entiendo, ¿no? Y eso va a estar mezclado para los que han hecho en esta plaza. Ya, porque mira, estoy viendo ahorita en mi celu lo que es la planilla que tienen. Y ahí dice, ¿no? La primera estación, la estación X1, por ejemplo, dice punto visto X8, que es la estación anterior. O sea, es este caso que les dije, ¿no ve? Donde han estado parados, pónganse acá en X1, le vamos a poner ese nombre, y aquí está X8. Sí, X8, la estación anterior. Han parado ahí, Auxi. dime. eh, estaba al revés de nosotros, o sea, la poligonal, en todo caso, la poligonal base era al revés, digamos, no era de A, B, C, era, digamos, anti-horario más o menos la poligonal. X1 estaba en A y X2 estaba en su poligonal, en la que se traza usted, digamos, sería F más o menos, o sea, no estaba de esa forma No ordenado. estaba en ese sentido. O ajá. Es por decir que nosotros estábamos, X1 estaba en A, X2 estaba en H, X3 estaba en G, así. Ya, pero a ver, si esto fuera como tú me estás diciendo, porque aquí ya nos estamos peleando. A ver, X2, X3, X4, más o menos de esa forma, ¿no ve? Sí, X5, aquí va a ser X6, ese de aquí va a ser X7. Puta, está muy cargada esta imagen. X7 y aquí va a estar la X8. Ya, es lo que tú me dices. Ahora, revisando su planilla, dice, los que estaban en X1 han mirado hacia X8. Ya, perfecto. Aquí han hecho 0 grados. Tienen este ángulo interno. Ya, no hay problema. Ahora, se estacionan en X2. Los que se han estacionado en X2 han mirado y han hecho 0 grados hacia X1. Y han barrido este ángulo de acá, que es el ángulo interno. ¿Ok? Hasta ahí no hay problema. Ahora, los que se han estacionado en X3 han visto hacia atrás. Ya, 0 grados acá. Caramba. 0 grados acá. Ay, caramba. Este mouse. Estoy sin mi base para el mouse. A ver. Los que estaban ahí han seriado en X2 y han visto X4. Ya. Ah, ya. Están sus puntos en sentido antihorario entonces, ¿no? Sí, Auxi. Entonces, de esa manera nosotros lo hicimos. Ah, ya. Entonces, tendríamos directamente el ángulo interno, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, le he llamado a Miguel y me ha explicado de otra forma. Lo voy a colgar a Miguel, ¿ya? Está bien. Así te lo miro, Auxi. Ya, espera un cachito. Vamos a explicar nuevamente cómo van a trabajar los de esta plaza. Porque con lo que he explicado hace rato se van a confundir y no quiero que se confundan para su proyecto. Sí, Auxi, la verdad, yo me estaba confundiendo, estaba echando ella era del ángulo interno, entonces, ¿cómo ayuda el ángulo externo? Estaría preguntándome. Sí, sí. No, no te preocupes. Yo con Miguel voy a hablar. Él me ha explicado mal, por eso le estaba explicando eso de entrada. Pero ahorita lo hacemos. Cachito, voy a borrar esto. Ya, estoy acá. Chao, 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 chao. Y tú ven aquí arriba. Ya, ahora sí. Lo que han hecho en este caso desde la Plaza General Román es lo siguiente. 0 grados en la estación anterior. Y aquí han barrido un ángulo horizontal, ¿no ve? Hacia el punto siguiente. ¿Ya? Tienen su ángulo interno. Y en toditos está así, ¿ya? Aquí igual, los que se han estacionado en X2 han hecho 0 grados en la estación X1 y han barrido un ángulo en sentido horario hacia X3, ¿ya? Luego los de X3 han seriado en X2 y han barrido un ángulo horizontal de esta forma, ¿ya? Entonces está bien. Ahora, aquí está lo interesante y lo lindo. Los azimuts, ¿no ve? Todos los azimuts que ustedes van a llegar a obtener son estos de acá.
Porque van a ir de X1 a X2, ¿no ve? O cómo han calculado sus azimuth, chicos, los que han trabajado en esa plaza. Ahorita hablen para solucionar cualquier duda que haya. Si nos ha hecho sacar azimuths Con la directamente, por decir, yo estaba estacionado en el punto 6, al punto X5 nos ha hecho sacar el azimuth. Hacia el anterior. Sí, Oxy, en mi caso también hemos sacado con brújula de X8 a X7. Ah, ya, ya. Sí, anterior también fue así, porque de mí también fue de X3 a X2, de mí también. Luego de X4 a X3. Ya, está bien. Chun, 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 chun. Churururu, chun, chun, chun. O sea, han sacado acá de X1, igual han hecho acá. Este lero lo voy a colgar al lerito. A ver, aquí igual hacia el anterior, ¿no? Tienen azimuths hacia los puntos anteriores, donde han hecho 0 grados. Porque de X8 han mirado hacia este punto, y aquí han hecho 0 grados, y han barrido su ángulo horizontal hacia allá. ¿Ya? ¿Qué solución le podemos dar a esto? La única solución que le veo es lo siguiente. Lo voy a hacer así esto. A estas estaciones que ustedes tienen acá, X1, X2, X8, X3, X4, cambiarle de nombre a las estaciones, para que así ustedes lo entiendan mucho mejor. ¿Por qué? Porque ahorita con esos azimuths que tienen dibujados, son azimuths inversos, ¿no ve? Porque han visto hacia la estación anterior. Cuando siempre en los ejercicios y hasta su mismo examen de ustedes va a ser hacia el punto siguiente, no van a ir hacia el punto anterior, ¿ya? Entonces, por eso como sugerencia, y no sé si todos los que han trabajado en la Plaza General Román están de acuerdo, yo sugeriría lo siguiente, cambiar de nombre a sus estaciones. Se mantiene la X1, pero la que era X8 se vuelve en X2, la que era X7 se convierte en X3. ¿No? Solo sería cambiar el nombre a la estación y después está todo bien. X4, acá tenemos X5, acá una X6, acá un X7 y aquí un X8. ¿Ya? Esa sería la única solución que les podría dar, cosa de que entiendan ustedes. ¿Ya? No sé, ¿están de acuerdo en cambiar así los nombres de las estaciones? Sí, ¿cuál sería el objetivo cambiar? Porque así como está, se puede sacar directamente el azimuth de las radiaciones, sumando el azimuth y el ángulo horizontal. Claro, es más que todo para facilitarles el cálculo de la poligonal base, ¿ya? Porque en la poligonal base seguramente en las planillas ustedes van a calcular esto de acá, o sea, van a calcular de X1 a X2, lo tradicional que siempre hacíamos, ¿ve? X1 a X2, de X2 calcular el azimuth hacia X3, luego hacia X7, ¿no ve? Entonces, les digo este tema de cambio de nombres para que en su planilla vaya en orden, o sea, cosa de que cuando ustedes escriban en su planilla ponte X1, su punto visto hacia X2 y no coloquen acá X8, por ejemplo, ¿no ve? Luego sería tal vez X8 si van en sentido al revés o en sentido contrario y este sería X7. Luego X7 y luego aquí X6. Lo que quiero hacer es cambiar eso, ¿no? A ver, aquí vamos a aumentar una casilla más. Control X. Esto es como si su planilla la estuvieran haciendo de esta forma y aquí le ponen estación, punto bis. ¿No ve? Ahorita así va a ser más o menos si trabajan de esa forma. Y lo otro, por lo cual quiero que tal vez cambien el tema de los nombres, es por lo siguiente. Para que en su misma planilla ustedes tengan aquí X1 y aquí X2. X2 vista a X3. De X3 a X4. ¿No ve? No sé si me dejo entender por qué quiero hacer ese cambio de nombres.
Sí, Auxi, está bien, gracias, Auxi. Ya, entonces quedaremos en eso, ¿ya? Cambiar esto a esto, ¿vale? Cambiar los nombres de las estaciones, ¿no? El X1 se mantiene, pero ya el que tienen como X8 va a ser X2. El que tienen como X7 va a ser X3, ¿no? Y así de esa forma calculan las coordenadas de la poligonal base y luego con esos azimuts que ya van a tener ustedes de la poligonal base calculados, directamente sumar ese ángulo horizontal, ¿no? Que es como si tuviera yo acá un punto visto y tengo este ángulo horizontal de acá. Entonces, al azimut de X2, de mi nuevo X2, le voy a sumar ese ángulo horizontal que yo tengo acá y de esa forma voy a tener el azimut de este punto radial. ¿Ya? ¿Alguna duda más que tengan? Los que han trabajado en la Plaza del Maestro, por ejemplo, es justamente a lo que hemos llegado acá, ¿no ve? Sin considerar este cambio de nombres, hemos trabajado de esa forma. 1, 2, 3, 4, así en sentido horario los puntos y los azimuts, los ángulos, igual de esa forma, ¿ya? ¿Alguna duda más? ¿Alguna consulta sobre esto? Y digo que está bien, Auxi. Era que nos indique así ese día, los de la Plaza Triangular. Es que el Auxi Miguel se iba más en lo que era horario, pero sus estaciones lo colocó antihorario. Sí, sí, no, por eso ayer le llamé a Miguel y le he dicho, o sea, ¿por qué está así esto? No me ha dicho, o sea, porque yo le pregunté y le he dicho, ahorita aparece tu planilla como si estuvieran los ángulos horizontales externos, le he dicho, ¿no? Entonces, por eso he empezado la clase ahora, no he revisado muy bien su planilla, porque no sabía que los puntos estaban en sentido antihorario. A ver, si el Miguel me hubiera dicho los puntos o las estaciones están en sentido antihorario, ya directamente hubiera entrado y les hubiera dicho esto de acá, ¿no? Sin embargo, me tenía que gilear para que ustedes me digan, hemos trabajado de esa forma, y ya como me han dicho que han trabajado de esa forma, entonces ya le hemos tratado de buscar un poco la solución, ¿ya? Pero sí, en siguientes trabajos de campo, cuando si es que hay división o no, voy a tratar de moverme más entre los dos grupos que haya, ¿no? Porque ese día era complicado estar en una plaza y luego ir a la otra. Le he tratado de explicar a Miguel cómo hacer la plaza antes de que empecemos el campo y todo, pero no la hizo de la forma que le dije, ¿no? O sí, una consulta. Si Dime, cambiamos los nombres de las estaciones, el azimut que hemos medido sería, y ya no sería el inverso, ¿verdad? Sería el azimut nomás. sería el directo, ¿no ve? O sea, Sí, porque sí, tendrías este azimut de color naranja, que sería de X2 cambiando de nombre, ¿no ve? De X2 a X3, así que sería el directo en este caso. ya saben. Ya. ¿Alguna otra consulta? Ya. Más que todo era para hacer esto, chicos, esta clase que quería darles hoy día. Eh, el miércoles directamente nos veríamos, si es que no hay más dudas, miércoles 9:45, para que así consulten o ya empiecen a trabajar en sus proyectos, en los cálculos y demás. Y si surge alguna duda, al empezar la clase el día miércoles, me la hacen, ¿ya? Si no hay dudas, entonces vamos a continuar haciendo lo que es exámenes pasados. Eh, el siguiente lunes igual es feriado, entonces no sé si podríamos pasar clase tal vez el martes o el miércoles mismo a las 9:45 y pasar dos periodos seguidos, ¿no? Cosa de hacer puro exámenes pasados y ya igual ustedes estén tratando de practicar algunos ejercicios para que sí, igual directamente me pregunten dudas respecto a algunos ejercicios netos que ustedes no puedan resolver tal vez, ¿ya? ¿Están de acuerdo en terminar aquí la clase y directamente nos vemos el día miércoles? Sí, sí está bien. Ya, entonces quedaremos en eso, chicos. Ha sido una clase corta, pero más que todo para aclarar ese tema de las dudas, ¿ya? Yo ahorita voy a dejar de grabar